miércoles, enero 25, estará con nosotros Yanud Wanat, que nos dará cruzar el umbral, una charla espectacular. Vamos al día de hoy, a nuestro presente. Hoy día nos visita Carolina Rodríguez Amaya, desde Colombia, Bogotá. Ella es autora y cofundadora de Mentor You TV. Sus dos libros se titulan Diario de mi cautiverio y Resiliencia, 12 claves para ser feliz en momentos difíciles. Adelante, Carolina. Hola. Bienvenida a Encuentros del Miércoles en New York. Estamos feliz de tenerte y poder compartir juntas esta gran charla que vamos a tener. Toda la historia que tienes para contarnos y para enseñarnos cómo poder llegar al perdón. Carolina, adelante con tu charla. Bienvenida, querida. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, y gracias también a Ernie por la invitación. Y pues me honra mucho estar en este canal y en este espacio tan bonito que sé que nació de la pandemia y que se ha ido creciendo y multiplicando. Y bueno, pues comenzamos. No sé si quieras preguntar algo o empiezo de una vez Me a contar. encantaría saber de ti. Me encantaría saber de qué hablan un poquito tus libros y también cómo llegaste a ser la cofundadora de Mentor You TV. Bueno, empecemos porque, bueno, son 3 libros. Diario de mi cautiverio, La resiliencia, 12 claves para ser feliz en momentos difíciles. Y tengo un libro también en coautoría con mi socia, que es Diana Cerón Toya, sobre los códigos sagrados, de lo cual me encantaría hablar un poquito al final para contarles y que también se antojen de ver la conferencia que pronto tendremos de Diana. Gracias a, no sé, al universo, me conocí con mi socia Diana, que tenía una idea fantástica y fabulosa de crear una universidad que enseñe todo lo que no aprendemos en las universidades, es decir, a, a conectarnos con nuestro interior, a conectarnos con el cielo, a ser intuitivos, a conectarnos con la alegría, bueno, todas esas cosas. Y de allí pues yo no sé, le compré la idea a Diana y empecé a apoyarla y hoy en día pues estamos llevando a cabo un proyecto muy bonito que ya es realidad. Tenemos muchísimos estudiantes en la universidad que se llama Mentor University. Y bueno, pues ya cambiando de tema y al final pues ya les contaré un poco más de la universidad, de los códigos sagrados y de una maestría que vamos a dar completamente gratuita para quienes quieran hacer la maestría en nuestra universidad. Qué lindo los proyectos que tienen, me encanta, me encanta, me encanta. Y saber que sí existe un lugar donde uno puede realmente aprender a vivir, ¿no? Pues yo creo que eso es lo más importante y lo más difícil a la vez, porque intelectualmente podemos aprender muchas cosas, pero no es tan fácil aprender a vivir, sobre todo cuando hay momentos difíciles. A vivir, sobre todo cuando hay momentos tan difíciles. Increíble. Ok, adelante, perdón. Bueno, si oyó un eco, bonitos los ecos. Nos recuerdan la naturaleza cuando gritamos de un lado al otro en las montañas. Bueno, entonces, precisamente, y lo que vengo hoy a compartir con todos los que están aquí conectados, es pues uno de esos momentos difíciles que todos tenemos y que dependiendo de lo que cada cual necesite y como lo necesite vivir para crecer como personas y como espíritus también, pues nos llegan a este mundo. A mí me tocó una experiencia de secuestro hace muchos años, ya hace más de 20 años. Y pues fue algo que hizo
que me descubriera como persona y que descubriera el poder personal que todos tenemos. No es que lo tenga yo ni que lo haya descubierto como algo especial, sino que en los momentos difíciles es cuando podemos descubrir todas esas herramientas que quizás tenemos dormidas y que duran dormidas un buen tiempo hasta que nos damos cuenta que les podemos echar mano y que nos pueden ayudar muchísimo cuando tenemos problemas, cuando tenemos un duelo, cuando tenemos un secuestro, etcétera. Y bueno, pues para empezar la historia, en ese momento yo estaba recién casada, era una alma aventurera, entonces pues volaba parapente. No sé si conozcan el parapente, es como un paracaídas alargado y en vez de botarse de un avión, pues uno se bota de una montaña y pues sale a volar por las nubes. Y en esa época, pues el plan era de seguir de montaña en montaña por toda Colombia buscando lugares donde volar. Sin embargo, pues era un poco imprudente porque el tema de seguridad en Colombia era en ese momento complicado y no era fácil estar yendo a lugares retirados de las ciudades porque pues estaba la guerrilla y la guerrilla secuestraba y con todo y eso pues yo me sentía como inmortal, invencible y en una de esas, por supuesto, nos topamos con unos guerrilleros de las FARC y se llamaba la pesca milagrosa, que era que ellos al que se les ocurriera y fuera pasando por ahí, si se les antojaba, pues lo secuestraban y nos vimos de un momento a otro enfrentados a los guerrilleros, íbamos en el carro buscando dónde volar, muy felices, grabando en un GPS los puntos para hacer una competencia y cuando nos dimos cuenta nos topamos con una camioneta llena de guerrilleros. Iba con mi esposo, iba con un amigo y bueno, pues lo primero que nos dijeron es que estábamos en una zona prohibida y que teníamos que ir a explicarle al comandante por qué estábamos en una zona prohibida por ellos. Y bueno, nosotros nos sentimos, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, no somos espías, a pesar de los radios que usábamos para hacer la comunicación pues, con los otros parapentes y tal. Y dijimos, bueno, vamos a explicarle al comandante. Bueno, ese es el viejo truco porque el comandante nunca apareció, apareció como 3 días después y lo único que nos dijo fue, se quedan y se fue. Wow. Y nos fueron llevando por trochas, nos fueron llevando de noche para que no nos vieran cada vez más lejos. Llegó un punto en que ya el viaje no era por carreteras ni trochas, sino a pie. Y hasta que llegamos a un páramo gigante. Y esos primeros días, pues yo no quería creer que estuviera secuestrada. Y entonces como que tenía una esperanza un poco ilusa y me imaginaba que pronto ya nos iban a soltar y cuando íbamos para el sur, que nos lo indicaban las estrellas y la intuición y la geografía, mi mente quería creer que íbamos era para el norte donde quedaba Bogotá, donde yo vivía. Y cada frase que decían los guerrilleros me parecía que sí, que nos iban a soltar y me creía todas las mentiras que ellos nos decían, que sí, que ya casi los sueltan, que solamente dejan aquí a los que tienen más de cierto dinero, entonces ustedes tranquilos, bueno. Y todos esos cuentos me los empecé a creer como con esa ilusión o esa esperanza de salir rápido, hasta que por fin me estrellé con la realidad. Y la realidad es que cada vez que nos iban llevando, hubo un punto en que atravesamos durante 2 días el páramo de Sumapaz. El páramo queda a más de 3.600 metros de altura, es gigante. Duramos 2 días caminándolo hasta que llegamos a un lugar muy lejano, en un cañón gigante. Eran unas montañas gigantes, gigantes, gigantes. Y en un puntico en la falda de la montaña había como una finca, por llamarlo así, una casucha de palos y latas cercada, donde estaban otros 13 secuestrados, nos volvimos 16, y una cantidad de guerrilleros que custodiaban el lugar. Ahí fue cuando me estrellé con la realidad y me di cuenta que esas ilusiones eran falsas, eran un poco tal vez infantiles y que definitivamente estaba secuestrada y tenía que aceptar
mi realidad. Bueno, entonces, en ese primer choque, cuando ya definitivamente no había nada que hacer, sabía que estaba en el fin del mundo, que no era fácil que nos devolvieran, que hasta ahora estábamos llegando, que cuando conocimos a los otros secuestrados y se empezaron a preguntar, cada uno empezó a presentarse con su nombre y con los meses que llevaba encerrado. Entonces nos decían, hola, mucho gusto, soy Carlos, 4 meses, hola, me llamo Ariel, 6 meses, y pues eso a mí me impactó mucho porque me di cuenta que eso iba para largo y que no era tan fácil como me había imaginado. Y en ese momento, pues después de saludar, presentarnos, me senté en una piedra y me puse a llorar y a llorar y a llorar. Y en un momento que me puse a llorar, lo único que como que me llegó del cielo, de la intuición o de la conciencia fue, bueno, aquí hay 2 posibilidades. La primera es amargarme, sufrir, quejarme y acabarme cada día más, sufrir. O la segunda es vivir este momento como lo mejor que lo pueda vivir, con la mejor actitud, incluso con alegría y con fe. Y tomé esa segunda decisión y desde ese día y desde ese momento, después de llorar, pues hice el ejercicio de vivir los 6 meses que estuve en cautiverio con la mejor actitud, con alegría, en paz interior. Y eso me permitió, y bueno, digo nos permitió porque a mi esposo y a mi amigo también tuvimos esa actitud. Nunca doblegarnos, nunca dejarnos intimidar, nunca sentirnos víctimas y por esas razones podernos escapar a los 6 meses y llegar a la libertad felices y victoriosos. Y dentro de esos 6 meses, con todas esas experiencias y con toda esa vivencia, pues sacamos herramientas que tenemos guardadas todos, absolutamente todos los seres humanos y que podemos usar, que podemos echar mano para que esos momentos difíciles pues no nos vayan a deteriorar, a desgastar, incluso a matar. Y de allí salieron las 12 claves para ser felices en momentos difíciles, que es pues de lo que trata uno de mis libros, que es el de Resiliencia, 12 claves para ser feliz en momentos difíciles. Y bueno, pues podemos hablar de algunas de las claves, podemos hablar de algunas de las experiencias. Si quieres preguntar a Adriana, si quieren preguntar a otras personas también, adelante. Definitivamente todos están invitados a hacer preguntas y yo me gustaría preguntarte, ¿cómo llegaste a ese entendimiento en ese instante y cómo comenzaste a practicar para poder llegar a esa paz interior, sabiendo y haciéndote consciente en el lugar que estabas? Bueno, muy buena pregunta y además sí es importante preguntar el cómo, porque es muy difícil, es muy fácil quejarse, culpar a otro, sentirte víctima del gobierno, de los guerrilleros, de la situación, incluso de Dios, tú, ¿por qué me pones a sufrir? Y es más difícil tener la conciencia de como ese reto diario, porque es un reto diario de, bueno, voy a permanecer centrada, voy a permanecer con buena actitud, voy a permanecer en alegría. Y es un ejercicio diario de autoconciencia y de autoobservación, de estarnos observando. Por supuesto que tuve momentos que lloré o que fueron complicados, sí, pero es como, bueno, lloro, lo suelto y seguimos con la buena actitud. Y tiene que ver, bueno, con varias de las herramientas y las características. La primera y la que conté en la piedra que me dices cómo logré eso es la aceptación. Cuando tú no aceptas una situación, pues sufres. Si yo no acepto, no sé, que pues que estoy secuestrada, pues digo que no, que es imposible, que puede ser. Si yo no acepto que alguien partió a otro plano y sigo que no, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? Pues entonces sigo sufriendo y una de las herramientas es esa, aceptar que es la situación y bueno, una vez aceptado puedes empezar a buscar soluciones. Si tú no aceptas
pues la negación te lleva a estar encerrado en lo que debió ser, en lo que hubiera sido, y no te permite encontrar soluciones. Los hubieras, pues no sirven de nada. Si no acepto, pues me quedo en el, y si yo hubiera salido más temprano, si yo hubiera salido más tarde, si yo hubiera escuchado los consejos de los demás, etcétera, pues me quedo en una posibilidad que no fue. Ese es uno de los primeros puntos, la aceptación. Y también creo eso, lo de eliminar los hubieras, porque lo que no fue, no fue, y lo que es lo perfecto y lo correcto. Y una vez en ese punto, puedes empezar a pensar en soluciones. Lo otro que me preguntabas, Adriana, de, de cómo hacerlo el día a día, pues sí, es como un monitoreo, un automonitoreo. Y así como tú puedes monitorear, no sé, tu peso, por poner un ejemplo. Pues si yo nunca lo monitoreo y en 2 años vuelvo y me peso y sé que subí 20 kilos, pues es muy difícil volver a bajar los 20 kilos. Pero si todos los días monitoreo y digo, bueno, hoy me subí uno, está bien, era Navidad, pero vuelvo y me lo bajo, pues es mucho más fácil estar en ese control de ti, de tus emociones, de ti mismo, de tus actitudes. Y bueno, para eso sí se necesita más esfuerzo que el de quejarse o el de culpar, pero también tiene muchas retribuciones porque pues puedes estar tranquilo, ¿no? Y puedes estar en alegría. También, mira que es muy importante el tema de la fe. Y hago la comparación de cuando al principio yo me imaginaba que iba para el norte a pesar de que íbamos para el sur, y me imaginaba que nos iban a soltar y me creía todos los cuentos de los guerrilleros. Pues realmente eso no es fe. Y bueno, puede ser la esperanza, y la esperanza es importante porque la esperanza es esa lucecita al final del túnel que puedes decir, bueno, existe una posibilidad y es importante. Pero para mí la fe tiene muchísimas más fuerzas, túnel hacia la luz. Y esa es la fe. La fe es no solamente decir, si algún día Dios quiere, sino la fe es decir, bueno, yo quiero y sé que si yo quiero, Dios quiere, porque estamos en equipo, estamos trabajando en equipo. Y la fe, eh, pues ayuda muchísimo a, pues a tener entusiasmo, a saber que todo va a salir bien, a saber que no estás derrotado, porque cuando te declaras en derrota, pues ya no haces nada y ya empieza el sufrimiento. Cuando tienes fe, sabes que puede haber un dolor puntual, pero que se va a solucionar, que es temporal, que todo se acaba, que todo lo difícil pasa. Y como dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Bueno, pues los males puede que pasen un poquito, pero pasarán. Y cuando tenemos fe, pues ayuda muchísimo. A mí me parece más fácil cuando además creemos en algo más grande que nosotros, que cuando no creemos en nada, sino simplemente en que la vida empieza y termina y se acaba y nos volvemos polvo y nos volvemos tierra y que no hay nada más. Porque cuando creemos en algo mucho más grande que nos está cuidando, que está guiando nuestras vidas, que nos está poniendo de pronto dificultades, pero no porque haya un morbo de Dios o que Dios sea bueno y malo y castigue, sino porque son momentos que necesitamos en nuestra vida para ampliar nuestra conciencia, pues se vuelve diferente la forma de ver la vida y de estresarnos y de sufrir y de vivir en modo defensivo y en modo supervivencia para pasar a vivir en intensidad tanto los momentos felices como los momentos difíciles. Tal cual como se llama tu charla hoy, ¿no? Cómo recuperar el poder personal. De acuerdo, de acuerdo. Entonces podemos decir que la fe nos ayuda muchísimo a recuperar el poder personal, muchísimo. Bueno, la aceptación es otro de los elementos para recuperar ese poder, porque el poder personal, así se llama el poder personal, tiene que ver también con el poder de algo más.
cuando nosotros creemos que el poder personal es solo de una persona o de la persona, pues nos estamos viendo como seres pequeñitos, víctimas de un mundo que no entendemos y víctimas incluso si creemos en Dios, de un Dios que castiga y que es temperamental y que es caprichoso, pero cuando nos vemos como en ese poder personal, que realmente somos poderosos porque tenemos a Dios adentro, también cambia muchísimo la forma en que podemos caminar la vida con una actitud mucho más grandiosa y diferente. Entonces, bueno, sería una también de las herramientas. La fe tiene que ver muchísimo también con la forma en que hablamos. Y acá les pongo un ejemplo, cuando estábamos secuestrados, pues teníamos un grupo, éramos 16 secuestrados, teníamos como dos grupos además. Un grupo se conformó con nosotros tres y otros tres amigos como, pues que eran muy afines a nosotros, como muy amorosos, como con buena actitud. Y otro grupo que estaba un poco más sin juzgar, ¿no? Porque pues en cada situación difícil tú no sabes cómo vas a actuar. Pero un grupo que andaba un poquito más agresivo y en modo supervivencia. Entonces, en ese grupo pasaba que peleaban mucho, se robaban la comida entre ellos, los cuadritos del papel higiénico los contaban, nosotros lo compartíamos como, bueno, lo que necesites acá está, como muy de compartir, ellos peleaban hasta por un cuadrito de papel higiénico y estábamos viviendo la misma situación. Claro. Y también a veces en su forma de hablar, había unos que hablaban de que el día estaba muy difícil, que estaba pesado. Y entonces le decíamos, bueno, si está difícil, ven, te invitamos a jugar cartas, a jugar dominó. No, 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 y se iba a quejar a otro lugar. Hablaban, si algún día salimos vivos de aquí. Cuando yo hablo, si algún día salimos vivos de aquí, pues no estoy hablando con fe. Es diferente a decir cuando salgamos de acá y pensar en todas las posibilidades de cuando vayamos a salir de una situación difícil. También había uno de esos señores del grupo que le encantaba dedicar sus oraciones. Siempre rezábamos en las noches encerrados en un cuartucho. Y antes de dormir, pues rezábamos. Y uno de esos señores le encantaba dedicar las oraciones. La primera vez que lo dijo, dijo, quiero dedicar esta oración a algo que nos va a pasar a todos, seguramente muy pronto. Y yo dije, qué lindo que este señor le va a dedicar las oraciones a la libertad. Y cuando empezó a decir que quería dedicar la oración a la muerte, entonces eso no es fe. Y cuando no tienes fe, pues, o bueno, es fe en lo malo, porque toda la fe funciona, ya sea en lo positivo o en lo negativo. Si tienes fe en que te vas a morir, pues seguramente te vas a morir pronto y no sé, pero eso le pasó a ese señor que tristemente murió en cautiverio estando con nosotros. Wow. Entonces es muy importante el poder de las palabras y cómo nos expresamos, no solamente el lenguaje de lo que decimos hacia afuera, sino nuestro lenguaje interior de lo que estamos pensando. Y cuando estemos pensando equivocado, como decir, no puedo pensar así. Corto, lo cancelo, pero no puedo pensar así. Y ese es uno de los ejercicios diarios que tuve que hacer. No puedo pensar que va a haber una tragedia, no puedo pensar que va a ser muy larga la libertad, no puedo pensar y autocorregirnos para que te mantengas con esa fe intacta y cuando uno tiene fe, pues energéticamente y anímicamente y emocionalmente, pues puedes estar muchísimo mejor. Tenemos una pregunta y un comentario a la misma vez que incluso incluye mi próxima pregunta. Adriana Rubio nos dice, qué experiencia tan fuerte y qué lleno de fortaleza, de admiración total. ¿Cómo pudieron escapar de ese lugar tan lejano y con tantas condiciones adversas? Mi ¡Wow! pregunta Buena es, pregunta. y yo le La verdad, agregaría, en ese instante, yo sé que vas a explicar cómo fue, pero en ese instante pudiste observar que fue una puerta abierta por Dios. claro que sí.
fue difícil, más en ese momento, bueno, pues por supuesto que existía la fe y ese deseo de la libertad a como fuera, pero mirando para atrás sé que hubo ayuda del cielo porque todo fluyó de una manera perfecta. En ese momento, de todas maneras, tenía muchísimo, muchísimo miedo y por supuesto que está uno con dudas, ¿no? De que todo va a salir bien, pero sin embargo, ese miedo como que no deja. Es la pregunta que más me hacen y la voy a contestar con detalles, por supuesto, aunque a veces cuando me la hacen digo, pues léanse mi libro, Diario de mi cautiverio, donde está todo el detalle, pero Absolutamente. por supuesto que la voy a contestar. Y tiene dos elementos, porque claro, el del físico, las condiciones y la parte estratégica y mental, por llamarlo así, pero también tiene que ver con una parte un poco más profunda y es como con todo ese estado interior que permitió que todo llegara a buen fin. Entonces, vamos con la primera parte y es que cuando nos secuestraron con el amigo que íbamos, él era un militar retirado, entonces tenía como mucha experiencia en la parte de la geografía, de supervivencia, todo eso. Y él decía, es que si yo estuviera solo ya hace rato me hubiera escapado. Y mi esposo y yo le decíamos, sobre todo mi esposo le decía, y pues escapémonos los tres. Y él siempre respondía, no, 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 es que los tres es muy difícil, es que ya tres es muy difícil. Y entonces, bueno, nos pusimos una meta. Y ahí viene un punto muy importante, es que cuando uno tiene como metas y fechas marcadas, como que todo empieza a construirse para que así fluya. Entonces dijimos, bueno, si en 6 meses no nos han liberado, nos escapamos, pero vayamos planeando todo para escaparnos. Y empezamos desde el día cero prácticamente a mirar y a observar todas las posibilidades para podernos escapar. Entonces, a conocer los guardias, quienes cuidaban bien, quienes no cuidaban tan bien, quienes eran buenas personas, a mirar muy bien por dónde pasábamos, a ubicarnos geográficamente, bueno, todo eso, hacer ejercicio. Y empezamos a hacer todos los días ejercicio y cada vez un poquito más y cada vez un poquito más para fortalecernos. Todo eso estuvo como dentro del plan estratégico, como de un por si acaso. Pero también, y un poquito más interno, que es lo que digo, fue la determinación, y este es uno de los puntos también que pongo de las 12 claves, es la determinación, porque cuando tú no sabes para dónde vas, cualquier bus sirve, como dicen por ahí, pero si tú sabes que la determinación es la libertad y la determinación es que en 6 meses quiero estar libre y que voy a considerar diferentes posibilidades, pues es mucho más fácil y nosotros ya teníamos como esa determinación. Y dentro de eso, pues ya una vez pensando, pues hubo un evento puntual que fue cuando uno de los secuestrados, que se llamaba Ariel, se murió. Mm. Y nos dimos cuenta que los guerrilleros no hicieron nada para salvarlo, para cuidarlo, para llevarlo a un hospital cercano, sino que lo dejaron morir. Nosotros no nos alcanzamos a enterar que se había muerto, pero lo sacaron ya casi agonizando y días después por el radio nos enteramos que lo habían dejado botado en una estación de policía, pues ya muerto. Y nos dimos cuenta que si nos daba una apendicitis, algo, pues nos íbamos a morir. Y que también hay muchos secuestrados, hubo muchos secuestrados que nunca salieron de cautiverio y los dejaron enterrados en, en lugares que nunca encontraron sus seres queridos. Y por eso mismo como que también dijimos, uy, no, ya nos dimos cuenta que Ariel no salió de aquí, que si nos pasa algo, no nos van a salvar. Y eso también ayudó a que tomáramos la determinación de escaparnos. Y entonces ya estratégicamente, bueno, estábamos en ese páramo gigante. Era un poco difícil escaparse de ese páramo porque si íbamos para una dirección, pues tocaba de nuevo 2 días atravesar un páramo muy frío. Y si íbamos para la otra dirección, nos íbamos a encontrar con una zona 100% guerrillera, que en esa época se llamaba la zona de extensión, y el ejército colombiano no podía ni siquiera entrar allí, porque era como una zona en donde estaban tratando de hacer negociaciones de paz. Pero pues las cosas se dieron para que a los 4 meses de estar en ese páramo, por temas ya políticos y amenazas de terminar la zona de distensión, nos pasaron
otra vez todo el páramo de Sumapaz a una selva un poquito, como un poquito húmeda, no tan caliente. Y bueno, ya muchas condiciones cambiaron, pero en esa selva nos quedaba un poco más fácil escaparnos, aunque había cosas más difíciles. Y es que el plan para escaparnos era cuando nos fuéramos a bañar en un riachuelo que quedaba como detrás del campamento y de allí salir por el río para no dejar huella, pero río arriba. Y entonces pues la disculpa era que nos íbamos a bañar y teníamos que irnos a bañar cuando estuviera un guardia que no estuviera tan pendiente. Todo eso estaba planeado. Y además tenía que coincidir con luna llena para que de noche nos alumbrara el camino. Y bueno, tenía que coincidir con muchísimas cosas. Y el plan era bañarnos a las 8 o 9 de la mañana para podernos escapar durante todo el día e ir avanzando. El cuento es que casi nunca nos podíamos escapar porque cuando nos íbamos a bañar llovía y era una época de mucho invierno. Y teníamos que bañarnos y cambiarnos de ropa y la ropa que nos teníamos que poner nueva tenía que estar seca porque si no era muy difícil pues bañarse, solo teníamos 2 mudas. Hasta que por fin, yo no sé cómo se dio la situación a las 4 de la tarde que nuestro amigo dijo, ay, ya me cansé, nos escapamos los tres, mi esposo, mi amigo y yo. Dijo, ay, ya me cansé de estar esperando, yo me voy a bañar y no me importa el invierno y no me importa que sean las 4 de la tarde y se fue a bañar. Y mi esposo me dijo, no, nos vamos ya, nos vamos ya, nos vamos ya. Y nosotros habíamos generado la costumbre de cada vez que nos íbamos a bañar ir con un costal que se supone que llevaba la muda, pero nosotros llevamos un costal grandísimo con la comida que habíamos ahorrado, con una cobija, con mosquiteros, bueno, de todo. Y ya teníamos todos los días listo ese costal. El cuento es que mi esposo dijo, nos vamos ya, nos vamos ya. Y bueno, yo casi no arranco porque las piernas me hacían así, me temblaban, no podía caminar de los nervios. Le tocó a mi esposo devolverse y coger el costal. Yo era la encargada de llevar el costal, ir corriendo y apenas yo llegué al río, empezaron ellos a correr río arriba. Yo me fui detrás y casi que ni podía subir las piedras del río porque las piernas me hacían así y sabía que estábamos en riesgo de que si nos pillaban nos podían disparar. Pero bueno, todo fluyó perfectamente. Tomamos el camino río arriba y caminamos hacia arriba de la montaña, contrario a las expectativas de los guerrilleros que pensaron que íbamos a coger abajo a la montaña, en donde había una carretera, una trocha en la que podíamos llegar. Duramos 3 días enteros caminando por selvas y otros 4 por carreteras en las que caminábamos de noche para que nadie nos viera, hasta que llegamos a un pueblito que se llama Colombia, igual que nuestro país en el departamento de Huila y ahí encontramos una estación de policía. No sabíamos si había estación de policía o no en ese pueblito porque en esa época los guerrilleros las volaban y espantaban a la policía de algunos pueblos. Pero afortunadamente sí estaba la estación de policía allí. Habían volado Telecom, que era el centro de comunicaciones, y entonces llegamos a la policía, pero la policía no se podía comunicar ni con nuestras familias ni nada, sino con la estación de policía de otra ciudad y de allí llamaron a nuestras familias y bueno, pues concluyó felizmente la libertad, pero entonces fue algo como, por supuesto, planeado, pero también creo que con la ayuda del cielo, de poner nuestras intenciones, de poner la fe en que lo podíamos lograr, de estar interiormente fortalecidos, no desgastados, y todos esos elementos ayudaron a que pues esté hoy aquí contándoles el cuento. Definitivamente, definitivamente que estaba ya todo planeado para que sucediera esto en vuestras vidas, voy a decir, ni siquiera en tu vida, en la vista de todos. Es algo que estoy sintiendo desde hace un par de minutos, ¿en algún momento sentiste de que estabas a cargo también de generar esa energía positiva hacia el resto de la gente que estaba en aquel lugar? De pronto conscientemente no, aunque sí estaba muy pendiente como de mi esposo y viceversa, como que afortunadamente cuando uno se empezaba a bajar un poquito, el otro te daba fuerzas
y al revés. De pronto él sí estaba un poquito bajo, mi esposo demuestra mucho más como no en bajo de ánimo, sino como en mal genio. Entonces, bueno, tranquilo, de esta salimos. Entonces nos apoyábamos muchísimo, muchísimo. Y con el grupo, no sé, pero con el grupo que armamos, que éramos 6, había mucho amor y mucho cuidado. Nos cuidábamos muchísimo entre todos nosotros y teníamos conversaciones muy bonitas, muy profundas. Creo que todo eso ayudaba. Excelente. Se va cortando un poquito tu comunicación, pero en este instante que tenemos Ayudaba mucho. esta pausa que se hizo de audio, recordarles a todos Bueno, que están presentes que toda la información de Carolina Rodríguez estará en el video de YouTube en nuestro canal Encuentros del Miércoles en New York. En la parte de descripción saldrá todas las posibilidades de poder conectarse directamente con Carolina y ella podrá contestar las preguntas a todos ustedes. Alguien nos pregunta si esas personas también lograron salir. Probablemente la del grupo que te refieres que estaban más unidos. sí, lograron salir, bueno, aparte del señor que murió, todas en su tiempo salieron. Algunos, pues, todos tuvieron que pagar, a veces grandísimas sumas. Una de esas personas le tocó pagar 2 veces. La primera pagó, no lo soltaron, la segunda volvieron a pagar y sí lo soltaron. Otro pasó que el hijo fue a pagarle a los guerrilleros, soltaron al señor y cogieron al hijo. O sea, no era tan fácil, pero al final, bueno, sí todos tuvieron un final feliz y como lo veo, es que pues son experiencias que cada cual desde pronto, desde su alma elige para crecer, para fortalecerse. Y bueno, a cada cual le tocó, aunque en un mismo condición, de maneras diferentes también. Y también depende de cómo elijas vivir esa experiencia. Y es muy importante porque la vida no es plana y ojalá así fuera, pero vamos a tener altibajos. Y es importante elegir vivir las experiencias difíciles desde una buena actitud. Y desde mantenernos intactos en nuestro poder personal. Hoy la charla se llama, y una de las herramientas o de las claves más importantes para mantener nuestro poder personal es dejar de ser víctimas. Porque cuando nosotros nos victimizamos, le estamos dando el poder a otra persona. Y creo que eso es lo que nos ayuda también a podernos escapar, que nunca fuimos víctimas. Nunca dijimos, ay, pobrecitos nosotros que no podemos hacer nada y es que el gobierno y es que no, sino mantener el poder personal de sabernos que tenemos todas las capacidades para actuar y para hacer lo que podemos hacer y sentirnos en igualdad de condiciones. Una víctima incluso es cómplice de su agresor y es muy importante tener conciencia. Y una de las claves para no ser víctima es asumir la responsabilidad de cada cual y asumir el papel que puedes cumplir. Cuando le damos el poder a otra persona, pues no tenemos cómo actuar. Cuando culpamos a otra persona, nos estamos quitando nuestra responsabilidad. Y también es un ejercicio diario de monitorear en qué momentos me estoy victimizando yo, por ejemplo. Excelente. Bueno, aquí estoy leyendo preguntas. Sí, sí, pues dice, ¿cuándo supiste o pensaste que tenías una misión que entregar a la humanidad? Uy, pues eso suena como muy pretencioso, o como muy grande. No, simplemente, y creo que todos tenemos, no es solamente yo, bueno, gracias y a través de los libros, lo he podido compartir con muchas personas, pero yo creo que todos tenemos esa misión, que es compartir lo que hemos comprendido, compartir
lo que hemos integrado en nosotros, aconsejar a los que vienen si se dejan, compartir las experiencias, porque eso inspira. No es tanto enseñar, porque cada cual tiene su sabiduría interior, pero sí inspirar. Y bueno, no me di cuenta nunca, pero nunca, o sea, pero sí es un deseo grande de compartir lo que sé, lo que he integrado, lo que he conocido, lo que me ha servido, lo que me ha funcionado, de compartir mi experiencia del secuestro, por supuesto que parece, y como lo pusieron en la publicidad, a veces parece película, por supuesto, todas las anécdotas, todas las vivencias, pues, que son a veces raras. Yo defino esa experiencia, pues, por un lado bonita, y a veces me dicen, uy, pero cómo bonitas y tal, y he conocido personas que han pasado por lo mismo y quedaron muy marcadas negativamente, pero yo la defino pues como bonita, aunque incómoda, o sea, pues súper incómodo no poderse bañar todos los días, solo tener 2 mudas de ropa, tener que dormir en vez del colchón, eran ramas de árboles, y encima de las ramas de helechos ponían un plástico negro, y bueno, encima poníamos las cobijas, pero no eran muchas, entonces nos daba muchísimo frío, no poder, sí, tener los elementos básicos de aseo, entonces pues tampoco era fácil la convivencia. Los temas de convivencia eran muy difíciles, sobre todo con esas personas que estaban en modo supervivencia, y sin juzgarlas, pero a veces, claro, había disputas hasta por un pedazo de una cuerda o por un pedazo de comida. Y todo eso, pues se puede ver como, uy, terrible, o se puede ver, bueno, aprendí, me enriquecí, soy mejor persona, puedo compartirlo con otros. Bueno, todas esas cosas. Creo que en mi caso, ah, me encantó poder hacer, me encantó y me ayudó muchísimo como terapia poder hacer un diario en cautiverio. Allí fue donde escribí, allí fue donde puse todas mis inquietudes, donde anoté lo que quería acordarme luego, y que se volvió el primer libro. Y por ahí vi que si está en Amazon, sí, se puede encontrar en Amazon con mi nombre, Carolina Rodríguez Amaya. Javier, qué gusto verte, Javier Galindo, es otro de los autores de Amazon, ya que está aquí, también su libro es maravilloso. Y bueno, entonces en Amazon pueden encontrar el de resiliencia, están las 12 claves. Pueden encontrar el diario, que fue el que escribí allí en cautiverio, que se llama Diario de mi cautiverio. Y pueden encontrar el que escribí con Diana Cerón, mi socia, diario que se llama Manual de Códigos Sagrados, que habla sobre los códigos sagrados, una herramienta que no conocí en el secuestro porque es más nueva, pero que también es muy bonita. Y bueno, pues no sé si haya más preguntas, o Adriana o los que estén aquí. ¿Veis? Siempre está dispuesto que abran su micrófono, levanten su manito virtual, abran cámara y yo les abro el micrófono si quieran, pero me queda a mí algo muy aquí en el tintero. Nosotros vivimos como humanos básicamente en un cautiverio. Nos secuestramos, autosecuestramos casi en muchas situaciones de las cuales no podemos ver cómo escapar de ello. Entonces yo diría que en tu caso y lo que nos cuenta, es algo para poder ponerlo a práctica a diario. ¿Puedes tú decirnos a nosotros de alguna manera, perdona, es que nos están haciendo, de alguna manera, ¿cómo procedo cuando yo no encuentro el día exacto para escapar de esto que estoy viviendo? Uy, qué buena pregunta, y tienes toda la razón, que muchas veces somos prisioneros, y somos prisioneros de cómo estamos pensando, porque nos ponemos autolimitaciones y sentimos que no tenemos escape.
Y bueno, entonces es muy buena comparación. Y mira qué bonito porque eso pasó, por ejemplo, en la pandemia. Mucha gente se sintió prisionera, se sintió víctima, eh, desesperada, y otra creyó que era una bendición la pandemia, aprovechó a descansar, a buscar otras formas de trabajar, etcétera. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Muchas veces nos sentimos encerrados en cuatro paredes y que no tenemos escapatoria. Y bueno, ahí entonces, qué bonito lo que preguntas porque, bueno, hay muchas herramientas y antes de buscar romper las cuatro paredes, hay que darnos cuenta que esas cuatro paredes están acá y que si empezamos a ampliar nuestra visión y ampliar las posibilidades y a ponerle fe en que todo va a salir bien, en que tenemos compañía del cielo, en que si pedimos nos puede llegar esa ayuda que necesitamos, pues va a ser mucho más fácil. Y otra cosa es la determinación de la que hablaba, o sea, no quiere decir que hoy entonces voy a romper las cuatro paredes o que si hoy, que si me quiero divorciar, entonces mañana me fui de la casa con las maletas, qué sé yo, sino que si tú ya sabes para dónde vas, las cosas se pueden ir planeando y va a llegar el momento oportuno. Pero si no sabes para dónde vas, cuando llegue la oportunidad, lo único que vas a encontrar es miedo. Por ejemplo, si en el secuestro no hubiéramos sabido que nos íbamos a escapar y llega la oportunidad de escaparnos, pues nos morimos del miedo. Ay, nos podemos escapar porque nos están mirando, pero, ay, no, 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 qué susto, yo me quedo acá. Pero si tú sabes que para allá vas, cuando llegue la oportunidad correcta, pues ya sabes que la vas a tomar. Haz de cuenta que tú dices que quiero eh, cambiarme de ciudad. Cuando llegue la oportunidad de un trabajo para cambiarte de ciudad, pues lo vas a tomar. Pero si nunca lo has pensado y te proponen que hay un trabajo fuera de la ciudad, pues te vas a morir de miedo. Por eso es muy importante como proyectarnos a lo que queremos, a lo que nos gustaría, a lo que soñamos, a esas paredes que se quieren romper. Bueno, hoy me siento dentro de cuatro paredes, pero mañana quiero estar en una montaña. Y si lo visualizo y lo deseo, pues va a llegar el momento perfecto para que así ocurra y cuando llegue no voy a tener tanto miedo. De pronto un poquito, pero no tanto. ¿Cómo lograste el perdón? ¿Llegaste a perdonar a los secuestradores? Bueno, aquí yo digo una cosa y me van a abrir los ojos y es que no perdoné. Entonces dicen, ¿cómo así? Y es que no necesité perdonar porque uno perdona cuando se siente víctima. Yo perdono cuando creo que el otro es el verdugo y que me hizo daño. Pero si no me siento víctima y no me siento dañada y no siento que eh, mi espíritu se doblegó o cosas de esas, no es necesario perdonar y simplemente ver como que los secuestradores, los guerrilleros, la situación se dio para que yo descubriera algo, para que viera algo, que yo tenía mi papel, pero ellos tenían otro y cada cual desde su papel tiene o tuvo sus propios aprendizajes y cuando comprendes eso no es necesario el perdón y no tengo el corazón dañado, ni destrozado, ni apachurrado, sino simplemente entiendo que fueron papeles que jugamos para descubrir y para ampliar nuestra conciencia, ampliar nuestra visión de vida y ya. ¿Pensaste en algún momento que ellos, los secuestradores, también eran víctimas? También lo pensé, por supuesto. Víctimas de, pues se vuelve como algo tan profundo, pero por ejemplo, a nosotros nos cuidaban muchos muchachos jóvenes, incluso de 15, 16 años, que definitivamente eran víctimas, no solamente de las cabezas guerrilleras, sino del abandono social del gobierno colombiano. Entonces, pues, por supuesto, si no sienten o creen que no tienen más opciones, con el primero que pasen se van. También podemos ser víctimas de nuestra propia ignorancia, por ejemplo. Y ya las cabecillas y todo eso que pues tienen tantos años y pues
en su momento quizá también fueron víctimas, no sé, y sí, es posible. Es posible que se creó un estilo de vida entre ellos, ¿no? Que es todo lo que ellos creían. Y también dentro de esa creencia creyendo de que estaban haciendo el bien para alguien o para algo. Es verdad, bueno, somos víctimas de nuestros propios pensamientos, volviendo al cuarto y a ser presos de nosotros mismos. De Eso. acuerdo, Adriana. Justamente esta pregunta nace desde el que, ok, si yo me siento en cautiverio porque creo que algo o alguien me puso en cautiverio, ¿cómo ese algo o alguien se está sintiendo? También él es una víctima como yo. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo se dice? Muchas variantes, ¿no? Cada cual tiene su propia psique y sus propias experiencias. eh, y sí pasaba que había como una evolución, o sea, los niños que llegaban allá eran campesinos muy ignorantes, muy ingenuos, y les vendían la idea de cambiar el país y de que cuando llegaran al poder, y ya mientras más viejos, pues tenían como su corazón más dañado. Y entonces ya sí podría decir que eran victimarios, ¿no? Los victimarios antes fueron víctimas y eso pasa en muchos casos. No podría decirlo bien, pero sí tenían su corazón muy dañado en muchas cosas. Eh, Definitivamente, ¿no? Que en un punto queda de lado el juzgarlos o juzgar a quien nosotros creemos de que es nuestro victimario, ¿no? Que es el que nos está dañando. de acuerdo, de Ah, acuerdo. Janit nos dice, tuve un hermano ausente y desde el otro lado viví la ausencia de un hermano y él fue guerrillero. No todos son malos, solo que tienen ideales diferentes. Y eso es lo que pasa. Cada ser humano vive la vida desde diferentes puntos de vista. Debemos abrir más nuestras mentes porque muchos guerrilleros, muchos tal vez, guerrilleros, ay, espérenme que me están mandando, que han, déjenme que estoy viendo dónde me saltó, ok, guerrilleros que han querido luchar por ideales que se han ido desdibujando. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y a veces yo me pongo a pensar y todos son sistemas de creencias. Por ejemplo, y me pongo a pensar en la época de la esclavitud, cuando la gente de bien que iba los domingos a la iglesia y todo, llegaba a la iglesia a latigar a los esclavos. Y eran gente de bien y eso era normal y no estaban haciendo nada malo. ¿Sí? Entonces muchas veces estamos sumergidos en un sistema de creencias, como también viene el chat, depende del cristal con que se mire y no es tan fácil ponernos pues de qué es lo bueno y qué es lo malo, ni quién es víctima, ni quién es victimario, ni todas esas cosas. Creo que lo importante, y de verdad, y ni siquiera en religiones, cuál es la verdadera o, ¿no? Lo importante y lo que sí yo creo que siempre es verdadero es el amor. Y cuando tú estás en amor, estás en pureza de corazón y eso es lo único verdadero y lo que además traspasa los sistemas de creencias. Entonces, pues eso es lo único, creo yo. No, definitivamente. Y hablamos anteriormente de la aceptación. ¿Qué herramienta puedes utilizar para practicar y llegar a la aceptación? Bueno, yo creo que esas son etapas y, por ejemplo, las hablan mucho cuando son enfermedades difíciles, que hay una etapa de aceptas, de que no aceptas, luego ya aceptas y bueno, pues yo creo que eso se le da a cada uno, es como estar abierto a posibilidades y a mirar que sí, a veces no es fácil decir sí, acepto, pero sí puedes empezar con el ejercicio de si yo aceptara, si fuera cierto, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría actuar? Y entonces ya se abre una puertica pequeñita para que empieces a aceptarlo. Y
cortar con los hubieras que hacen tanto, tanto daño. Lo otro es desconectarnos, estar en el presente, porque cuando estamos en el pasado, pues nos conectamos con los hubieras o nos conectamos o con tiempos mejores y que nos quedamos en la añoranza que a veces nos hace sufrir tanto porque el tiempo pasado fue mejor y este ya no me gusta. O nos conectamos en el pasado con momentos difíciles que nos perpetúan el sufrimiento. Entonces estar aquí, estoy aquí y esto es lo que debo aceptar, el pasado ya pasó. Ni tampoco con el futuro, porque pues el futuro no ha pasado y nos puede generar mucha ansiedad. Y con el aquí también tiene que ver con el espacio. Estoy aquí en este espacio. Muchas veces pasa que estoy trabajando, ay, quisiera estar en la playa y entonces me amargo con el trabajo, pero cuando estoy en la playa, ay, todo el trabajo que tengo que hacer y entonces me amargo la playa. Y eso nos pasaba mucho también en el secuestro, porque a veces estaban bien unos días divinos en el páramo y veíamos el cielo azul y despejado y, ay, pero porque estoy aquí si podría estar volando parapente o pensando en ese pasado, ay, cuando iba a cine, cuando mi familia, cuando que nos hacía sufrir mucho, o en el futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando salga y qué tal que me toque irme del país y qué tal que, no sé, a la familia les toque pagar muchísimo dinero y se quiebren y qué tal que nos demoremos 2 años y qué tal que nos demoremos 5? Y una de las herramientas y la manera de estar en paz es esa. Estoy aquí en este momento no tengo ningún problema, no me duele nada, estoy tranquila, mañana ya se verá. Eso es como una de las herramientas también, de las 12 claves que están allí. Bueno, una de las claves que me faltó porque no conocía, pues son los códigos sagrados, que me encantaría hablar ahorita un poquitico de eso y de la maestría, También, Adriana, tú me dirás adelante. antesitos de terminar, que también es muy bonita. Adelante, cuando tú quieras empezar con los códigos sagrados. ¿Existe alguna otra pregunta? Por favor, abran sus micrófonos, no tengan miedo de hablar. Nosotros no comemos. Nosotros nos gustan hablar mucho, sí, pero también nos gusta escuchar. Sí, bonito escuchar voces, adelante, si Bueno. quieren levantar la mano. O bueno, por chat también si quieren. Sí, definitivamente también. Entonces, vayamos un poquito a investigar los códigos sagrados. Vale. Bueno, esta será otra conferencia a la que ya está agendada mi socia, que es Diana Cerón, con quien escribimos este libro, Manual de Códigos Sagrados. Es una herramienta de oración muy poderosa eh, que se hace a través de números. Quien los canalizó es un hombre que se llama José Gabriel Uribe. Él desde niño empezaron a hablarle los ángeles, los seres de luz y a dictarle todos estos códigos. Y hay código para todo, hay código para la salud, para diferentes enfermedades, para la prosperidad, para conseguir trabajo, para la asertividad, bueno, 1000 cosas, ya eso lo explicarán en su momento, en su tiempo, en este espacio también. Pero lo que quiero invitarles es a quien le interese el tema de los códigos sagrados en la Universidad de Mentor Latino, Mentor University, estamos organizando una maestría en códigos sagrados que es totalmente gratuita. Empieza el 1 de febrero y pues vamos a dar lo mejor de nosotras, tanto de parte mía como de Diana Cerón, para compartir la belleza que son los códigos sagrados. Al final hay un diploma de la universidad y son 20 días seguidos, 20 días, 20 sesiones, y entre semana todos los días que quedan grabados y no lo pueden ver en vivo. Y pues esa es la invitación, quien lo quiera hacer. Lo único que tiene que hacer es ingresar a www.mentorulatino.com, mentorulatino.com, y allí aparece una ventanita para la inscripción. Entonces quería hacer esa invitación para que se unan a la maestría. Y bueno, también quien quiera tener mis libros están en Amazon, con mi nombre los encuentran, Carolina Rodríguez Amaya. Y pues entonces ahí está el diario de mi cautiverio, está el de resiliencia y las 12 claves para ser feliz en momentos difíciles, y está el de códigos sagrados que escribí junto con Diana Cero. Eso era lo que quería enviar de Excelente, mensaje. excelente, me encanta que hayas compartido con nosotros toda la experiencia
que te llevó a ser el ser que eres ahora, ¿no? Cómo te abrió las puertas de pura luz y que hayas tomado todo esto que viviste para ponerlo al servicio de todos nosotros. Te agradecemos siempre. Me encantaría que surgieran más preguntas. Hay mucho para preguntar, mucho para aprender y hay que sacar provecho, como yo digo. Cuando tenemos personas tan bellas como Carolina, debemos de tomar el momento y decir, ok, todo esto que sucedió a Carolina, ¿realmente le sucedió solo a ella? No, nos sucede a todos nosotros. Y esto nos sucede a diario. Y saber cómo salir, encontrar el escape, el ir hacia arriba y no hacia abajo, eso tiene un significado muchísimo, muy grande. Eso es lo que quería decir, un significado muy grande. La sabiduría que se puso tanto en Carolina como en las otras dos personas, ustedes, nosotros debemos de ir hacia adentro y decir, yo también puedo planearlo, yo también puedo escapar, yo también puedo tener el mismo fruto que Carolina ha llegado a tener hasta hoy en día. Carolina, te agradecemos. Gracias, Pues gracias, mil gracias. gracias. Gracias, Gracias. Adriana, por la invitación y a Ernie también. Muchísimas gracias por la invitación. A Javier Galindo por el contacto de ustedes. Me encantó conocerlos. Por aquí veo una pregunta que dice que si me quedó algún trauma por lo que viví. Sí, Y no, vi esa no. pregunta, me pareció que la habías contestado, pero sí, por favor, hazla. No me quedó ningún trauma, gracias al cielo. Y creo que me ayudó mucho mi cuaderno. Cada cual como escoge sus herramientas de sanación o de escape, puede ser el arte. Yo creo que el arte sana mucho. En mi caso fue escribir y ese fue mi terapeuta, mi cuaderno. Y bueno, pues me imagino que también haber hecho uso de las herramientas que tuve allí y poder concebirle desde una posición que no fuera de víctima, porque cuando nos victimizamos yo creo que es más fácil que nos traumaticemos. Pues en mi caso no. Gracias por la pregunta. Gladys levantó la mano. Adelante, Gladys. Quería preguntar, mientras estuve escribiendo el diario, ¿ellos se dieron cuenta que estabas escribiendo un diario? Sí, de hecho, bueno, no sé si era un diario, pero de hecho no hubo ningún problema. Yo pedí que me dieran un cuaderno y un esfero. Al principio no tenía y me tocaba como mendigar a otros secuestrados que sí tenían cuadernos que me regalaran una hoja y pues escribir en miniatura casi que microscópico pero después ya me dieron mi cuaderno. Me cuidé muchísimo de no escribir cosas como muy que me pudieran comprometer, pero nunca leyeron lo que escribí. Ah, pero sí te estaban vigilando lo que estabas escribiendo. Yo pensé que sí, pero no, nunca lo vigilaron. Okay. Liliana también levantó la mano. Gracias por la pregunta, Gladys. Okay. Gracias, Gladys. Adelante, Iliana. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Yo pues siempre he querido recibir un curso. Bueno, yo pasé por la misma experiencia que pasó Carolina, por eso me identifico mucho con ella. Y la diferencia fue que mi tiempo fue más corto, gracias a Dios fui liberada por la policía y no como Carolina que tuvo que ser liberada ella sola. Bueno, con las personas que lo hice. En mi caso, a mí la policía me liberó. Y Carolina, yo te quería preguntar, a veces yo quiero recibir cursos de ustedes, pero me parecen inaccesibles los precios. Yo no le estoy poniendo ni juzgando los costos de sus cursos, porque cada quien sabe lo que hace y lo que representa, pero me parecen inaccesibles estos precios que ustedes tienen con los cursos. Bueno, No Liliana, pueden. gracias por la pregunta y te honro pues por esta experiencia que tuviste. Ojalá que te haya enriquecido.
Y te cuento que tenemos muchísimos cursos gratuitos y por eso te invito a la maestría, que es completamente gratuita, así que aprovecha y aprovecha todo el material gratuito que está en Mentor U Latino, en los canales, porque hay mucho, ¿vale? Los libros los podemos conseguir, comprar en Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon Tus por el libros. buscador pones mi nombre, Carolina Rodríguez Amaya, y allá aparecen todos, ¿vale? Ok, Carolina, gracias. A ti, gracias Liliana. Hubo otra manito levantada, pero no la vuelvo a ver. Si alguien más, por favor, tiene una pregunta, simplemente abra su micrófono. Julia. Julia, ok. Adelante, Julia, puedes abrir tu micrófono. Gracias. La verdad es que preciosa la entrevista. Yo quería preguntarle a Carolina, ¿cómo uno consigue no ser víctima de las circunstancias? Porque muy fácilmente los seres humanos entregamos nuestro poder a otro. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuál es la clave de las 12 que ella tiene en su libro? ¿Cuál es la clave más importante para que podamos recuperar nuestro poder? Gracias. Muy linda la pregunta. Gracias, Julia, por tu pregunta. Pues, cómo no ser víctima? Asumir la responsabilidad, asumir tu papel de responsable. Que yo no tuve la culpa porque fueron los guerrilleros, no tuve la culpa porque culpa del gobierno, no tuve la culpa porque... No, tú tienes una responsabilidad, asumirla es importante. También pues tiene que ver con el poder personal y como decir, bueno, yo no soy menos que otra persona. Cuando tú te sientes un poquito menos, empiezas a hacerte víctima, ¿no? Y eso pues te ayuda a no victimizarte. Muchas veces uno se victimiza además hasta de Dios, ¿no? De que Dios me quiere triste, me quiere sufriendo, me quiere castigar. Ese es como el victimismo más difícil y es como saber que Dios quiere lo mejor para nosotros y que tenemos un poder inmenso dentro de nosotros porque Dios está dentro de nosotros. Y al reconocer ese poder, pues es más difícil victimizarse. No me acuerdo cuál fue la segunda pregunta. ¿Cómo Julia, lo sí. conseguiste? ¿Cuál de las 12 claves que tú detallas en tu libro crees que puede ser la más efectiva para que pudiera yo en mi caso, por ejemplo, recuperar mi poder y no dejar que sean otros los que pretendan llevar mi barco? Ok. Bueno, ¿cuál podría ser de esas 12 herramientas para que no seas víctima? La autoobservación, porque también es la autoobservación de los pensamientos, porque el victimismo tiene que ver como cómo estás pensando tú. Y entonces, si tú a diario estás observando, yo porque estoy pensándome como pobrecita, yo porque me estoy pensando como que soy menos que otra persona, yo porque me estoy pensando como que, ay, esto es muy difícil. Y cuando tú empiezas a observar esos pensamientos, a ser tú la monitora de tus propios pensamientos y a corregirlos con esa intención, pues es más fácil que empieces a recuperar ese poder personal. Es un ejercicio diario, decir, no, pero porque estoy pensando así, no puedo pensar así, ¿qué tal si pensara de otra manera? Y ponerle esa actitud a ese nuevo pensamiento, esa nueva forma de ver las cosas te puede ayudar muchísimo. A veces no es fácil, pero es un ejercicio diario y luego vas a tener la costumbre de empezar a pensar diferente, a pensar más bonito, a pensarte mejor, a verte mejor, de cómo tú te estás viendo o diciendo y tiene que ver mucho con la victimización. Lo puedes hacer en un espejo, decir, soy grandiosa, soy maravillosa, soy poderosa y eso te puede ayudar mucho. Leli también levantó la mano. Adelante, Lely. Gracias, muy buenas noches. Bueno, agradecer profundamente a Carolina y a ti por la oportunidad de esta entrevista, porque
toda esta experiencia y todo lo valioso que vivió nos sirve muchísimo. A veces no estamos secuestrados físicamente, pero sí estamos secuestrados por nuestros propios conflictos. Así que ha sido un compartir muy enriquecedor para todos. Muchas gracias. Gracias, Leli. Sí, definitivamente, como hemos estado conversando, que desde el momento en que uno se hace consciente, como te pasó a ti, te hiciste consciente de que estabas en cautiverio, ya comenzaste inmediatamente a ver cómo ibas a hacer, cómo iba a surgir ese escape, porque tú sabías que querías ser libre y lo trabajaste, hiciste los ejercicios, hiciste todo lo posible para poder seguir adelante. Y eso justamente es lo que a mí me queda de esta charla. Todo lo que dices que se prepararon, hicieron ejercicios físicos, todo eso lo podemos nosotros aportar a nuestras vidas. Es un ejercicio a diario, el querer ser libre, el querer estar en tu presente. Verdaderamente que sí, que tu testimonio es lindísimo y por alguna razón fuiste elegida para vivirlo y también así para compartir con nosotros. En mi caso siempre he escuchado desde lejos estas situaciones, pero hoy agradezco a Dios el que haya compartido contigo cara a cara esta realidad que existe y que todos somos parte de ellos, ¿no? Verdaderamente. Muchísimas gracias. Hay gente que está preguntando si el libro está en español. Sí, el libro está en español. Sí, ¿Todo está en español. Yes, ok, good. La gente súper agradecida a ti, que están todas inspiradas. Dios te bendiga. Eres muy dulce. Me encanta. La verdad que tienes una energía, Carolina, muy linda y que todos podemos tomar ventaja de lo que Carolina nos está ofreciendo. Adelante, Gladys. Sí, quería preguntarle quién fue su guía espiritual, qué la motivó a ayudarse ella misma, a autoobservarse, qué libro le ayudó, quién fue su guía espiritual, por supuesto, además de Dios, pero Dios habla de muchas maneras. Bueno, gracias por tu pregunta, Gladys. También vi que Susana tenía levantada la mano también. Bueno, pues en ese momento no lo tenía tan claro, en este momento sí lo tengo más claro, pero pues la fe en Dios, fue esa guía. Por otro lado, cuando era niña, casi, bueno, joven, unos 16 años, mi papá me regaló un curso que fue el del método Silva, y creo que eso también me ayudó como en la parte de meditación, del pensamiento positivo también. Yo no sé por qué mi papá me hacía leer como esos libros de pensar positivo, del control emocional. Hay un libro que me dio él que se llamaba Control Cerebral y Emocional, no tan fácil de leer, pero que eso también creo que me ayudó mucho. Y sí, también como la intuición de decir, bueno, aquí me puedo hundir o mejor no. Y como de manera preventiva creo que lo hice. Gracias. Adelante, Susana. Abre tu micrófono, mi niña. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy de Chile y bueno, te admiro mucho y esta entrevista me ha encantado. Yo la sabía un poquito en realidad porque cuando la escuché en su tiempo no sabía del todo que eras tú. Ahora me estoy enterando y pucha, impresionante. Mi pregunta era después de esa tremenda experiencia, ¿cuándo más o menos te diste cuenta que tú tenías que entregar algo más? Porque lo que te llegó con los códigos sagrados no fue a cualquier persona, fue a ti
Y bueno, no sé si ti y a Diana juntas, a lo mejor ella también tiene algo que contarnos, una experiencia grande, pero ¿cuándo tú supiste que tú tenías que entregar eso? Porque lo que has entregado es maravilloso. Yo lo digo personalmente por mí, me ha hecho pero inmensamente feliz lo que yo hago, lo hago todos los días y tengo compañeras, amigas a quienes se les ha enseñado y les ha cambiado la vida. Y así mucha gente uno lo va transmitiendo y te van conociendo a ti y a Diana y van siguiendo y van aprendiendo cada vez más. Y es maravilloso los códigos sagrados. O sea, yo doy testimonio que ha hecho muchas cosas por mí, en tanto salud, como trabajo, como mi temperamento, mi tranquilidad, mi paz interior, todo, 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 todo. Doy fe, pero 100% eso. Ay, qué linda, me alegra muchísimo, Susana. Pues yo creo que a veces como que como dicen que uno hace planes y Dios se ríe porque no es que yo me haya dado cuenta y uy, que tenga cuál es mi misión de la vida y esas cosas, sino que como que los caminos se van abriendo y se van dando cuenta. Yo tenía un deseo grandísimo, el primero de una vez salí de publicar mi diario y todo se dio en el momento correcto y perfecto para que se publicara en el 2007, fue que se publicó el diario de mi cautiverio. Y luego tenía como esos deseos siempre como de escribir muchísimo, creo que por ahí se armó el camino, pero mira que a veces uno no sabe por dónde es. Y yo empecé a escribir novelas y cuando hice mi primera novela, pues como que las puertas no se abrían y la presenté y que no, y nadie me ponía atención y en las editoriales no la leían y tal. Y de pronto entonces conocí a Diana y me dijo, escribamos juntas el libro de códigos sagrados. Y ahí me di cuenta que lo que tenía y lo que me encantaba y lo que fluía era escribir sobre estos temas de espiritualidad, de crecimiento personal, de más filosóficos. Y ahí sí, inmediatamente hicimos la propuesta a la editorial y se nos abrieron las puertas muy fácil. Y así me di cuenta que pues por ahí era el camino, pero a veces uno no sabe bien por dónde es, pero la misma vida te va diciendo, ¿no? Que fluye y que no. Es que tiene tanta relación, justo con las palabras que estás diciendo, tiene tantísima relación con el testimonio que acabas de contarnos, que es increíble, sí. La vida te va abriendo el camino, como tú dijiste, me temblaban las piernas, pero sabía que ese era el camino. Y te lanzaste y lo hiciste y lo lograste. Sí, de acuerdo, tienes razón, Adriana. Es verdad. Y a veces nos tiemblan las piernas, porque uno sabe que se tiene que lanzar y nos tiemblan las piernas, pero por ahí se abren los caminos. Absolutamente. Gracias, Susana. Quería también llamar a ver si Sofi todavía está en el panel, porque sí que tenía micrófono abierto para hablar, pero no sé si está conectada aún. Sofi, si estás por ahí, por favor, abre tu micrófono. Yo no la veo. Bueno, de todas maneras, poco a poco van animándose a hablar, que es excelente, excelente. Y ahora más que nos confirma Susana Suárez que los códigos sagrados va a ser un tema súper bueno. Entonces ya saben, así como Susana nos confirmó, es muy importante para todos nosotros que ustedes compartan todos estos videos que nos hacemos con tanto amor. Estos programas son para todos nosotros. Y mientras más personas puedan ver estos programas, puede llegar más entendimiento, más conocimiento y la búsqueda puede continuar. Ayudémonos unos a los otros a ir monte arriba. No vamos para abajo. Ya sabemos por dónde está la salida. Hoy día se nos ha dicho, ¿no? Entonces, compartamos. Saben que toda la información con respecto a este programa y con respecto a Carolina está todo en cada uno de nuestros videos. Por favor, no dejen que esto se pare. Esto ya comenzó y nuestro deber es continuar. ¡Ay, qué lindo!
te dicen, Carolina, es un remanso de paz. Uy, Gracias. qué flor, gracias, Masha. Qué bello, qué bello, qué bello. Y Adriana Rubio también dice que es de Chile, aunque, ella vive en Chile, pero es de Colombia. Ah, ok, hola Adriana. Qué lindo. Con mucho amor, están todos invitados a abrir micrófonos, ya nos estamos yendo, siempre agradeciendo a cada uno de ustedes. Gracias, Carolina, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Ernie, que es nuestro director de este programa. Gracias a cada uno de ustedes, porque juntos podemos hacer este programa. Y recordarle que todos los miércoles estamos conectados vía Zoom a las 7 p.m. hora de New York. También pueden ver estos programas en directo vía Facebook. ¿Cómo se llama? En Facebook, vas a Talleres New York y ahí te conectas directamente. Lo que sí es que en Facebook no pueden participar directamente con los exponentes, pero si escriben a ernie.torres@gmail.com, él puede compartirle el link para estar presente en estos programas de Zoom, donde pueden abrir micrófono y compartir directamente con cada uno de nuestros invitados. Carolina, gracias, gracias, gracias. Mil gracias, Adriana, Ernie, y a todos los que estuvieron participando, que están viendo esta transmisión. Muchas gracias. Gracias a todos. Encuentros del miércoles en New York. Agradece a cada uno de ustedes por todo este amor. Me encantan, me encantan. Cada vez me enamoro más de todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y los esperamos el próximo miércoles, 7 p.m. hora de New York. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Gracias, Ernie. Gracias, gracias, gracias.